Bienvenidos a este nuevo podcast de la Televisión Educativa Plurinacional. Hoy, en este capítulo, profundizaremos en cómo se entiende el concepto del vivir bien y los sistemas de vida en el marco normativo boliviano, así como sus avances en la gestión pública. Conoceremos también cómo integrar esta filosofía y enfoque en la administración pública, presentando propuestas concretas para fortalecer su implementación. Acompáñenos a descubrir cómo el vivir bien y los sistemas de vida pueden transformar la gestión pública en nuestro país. Nuestro invitado de hoy es Diego Pacheco Balanza. Es director general del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, cumple el rol de jefe de delegación del Estado Plurinacional de Bolivia en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convención de Diversidad Biológica y Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Es antropólogo con una maestría en Recursos Naturales y Política Ambiental del Imperial College y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Bloomington. Ha sido investigador y rector de la Universidad de la Cordillera en Bolivia y también ha ocupado el cargo de asesor en varios ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia desde 2006, en las áreas de desarrollo rural, energía e hidrocarburos, medio ambiente y producción. Ha sido viceministro de Planificación y Coordinación del Estado Plurinacional de Bolivia en 2 oportunidades. Licenciado Diego, bienvenido. Iniciamos el programa con la siguiente consulta. En el marco normativo, ¿cómo se entiende el vivir bien? Bueno, el mayor esfuerzo y el esfuerzo inicial de integrar el vivir bien en el marco normativo del Estado plurinacional es el de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y es en la Constitución donde el vivir bien no aparece con una definición específica, pero aparece como uno de los valores ético-morales fundamentales del Estado plurinacional, aparece como uno de los objetivos supremos en la dirección del Estado en sus diferentes funciones económica, social, etcétera, y aparece como la parte sustantiva para orientar los valores y principios fundamentales que están definidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, los principios de complementariedad, solidaridad, justicia, equidad, son todos ellos para vivir bien, hacia el vivir bien. Entonces, tenemos un Estado plurinacional enfocado en el vivir bien y por eso decimos que el máximo objetivo, el objetivo supremo del Estado plurinacional es lograr el horizonte de vida del vivir bien, ¿no? Entonces tenemos un Estado plurinacional, además cimentado en la descolonización, y la descolonización es una parte sustantiva para orientar, bueno, toda la función del Estado, de las políticas públicas y la gestión pública, del conjunto de la sociedad civil, de las organizaciones sociales hacia el vivir bien. Y luego, bueno, se desprende de la Constitución Política del Estado 2 leyes sustantivas, que son la Ley 071 de Derecho a la Madre Tierra y la Ley número 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien. Entonces, en este escenario constitucional y del marco normativo de la Ley 300, hay dos horizontes, podemos decir. Uno es el del desarrollo sostenible, que es una herencia también de la República, y el nuevo horizonte, que es del vivir bien, que coexisten en la Constitución Política del Estado, coexiste la visión del desarrollo sostenible, sustentable, el del desarrollo económico, socioeconómico, económico y social,
empieza a emerger este nuevo horizonte que es realmente la base sustantiva del Estado plurinacional, que es el vivir bien. Igual la Ley 300 de la Madre Tierra es una ley marco de desarrollo integral para vivir bien. Un poco el desarrollo integral debe orientar y facilitar el horizonte del vivir bien. Entonces, de algún modo, son dos visiones que están coexistiendo, pero que en algún momento, bueno, el horizonte del vivir bien tiene que suplir, tiene que sustituir por completo esta otra visión del desarrollo sostenible, sustentable, del desarrollo socioeconómico, porque es una visión que es la que hemos heredado del Estado colonial republicano, es la visión que nos viene de la sociedad occidental moderna, que es la visión del desarrollo sostenible. Es una visión absolutamente antropocéntrica, y eso quiere decir que en la visión de desarrollo se pone en el centro a los seres humanos, y la naturaleza, todos los otros seres vivos están al servicio de los seres humanos, ¿no? Entonces el sujeto es el ser humano y la naturaleza es objeto, pero la visión del vivir bien es totalmente diferente. Por eso decimos es una visión cosmobiocéntrica. La vida está en el centro, no los seres humanos. Entonces la vida de la Madre Tierra está en el centro, la vida del planeta, la vida del cosmos, y los seres humanos son parte de esa totalidad de la vida. Por eso es un enfoque cosmobiocéntrico que en algún momento de la consolidación del Estado plurinacional tendrá que sustituir por completo esta visión antropocéntrica del desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? ¿Cuáles son los avances del vivir bien en gestión pública? El mayor avance en el ámbito normativo, podemos decir, en Bolivia ha sido el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra como un elemento sustantivo para avanzar en la puesta en marcha, digamos, de esa visión cosmobiocéntrica, porque si uno reconoce la importancia de esa visión cosmobiocéntrica, donde en el centro está la vida, el cuidado de la vida, la reproducción de la vida, entonces tiene que existir algún cambio sustantivo en la forma como vemos y hacemos las cosas. Desde la visión antropocéntrica occidental, el énfasis se ha puesto en las últimas décadas en el reconocimiento y en la aplicación y en la garantía del ejercicio de los derechos humanos, descuidando obviamente la visión de que existen otros seres vivos. Entonces, si tenemos esta visión cosmobiocéntrica, uno de los temas sustantivos pasaba por reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos. Bolivia es uno de los primeros países, luego de Ecuador, que reconoce los derechos de la naturaleza, que es otra cosa, eso lo podemos ver luego. Pero Bolivia es el primer país, sí, que reconoce los derechos de la Madre Tierra. Y es un avance sustantivo en esta dirección de intentar aplicar esa visión constitucional del vivir bien, poniendo en el centro también a la Madre Tierra como sujeto de derechos. Eso está en la ley número 071 de Derechos a la Madre Tierra del año 2010, y que luego se ratifica en la ley marco número 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. En la ley 071 aparecen los derechos a la Madre Tierra, y en la ley 300 es una visión más holística, donde se reconoce más bien un paquete de derechos en el marco del vivir bien, y que son cuatro grupos de derechos, ¿no? El primero es la Madre Tierra como sujeto de derechos, los derechos de la Madre Tierra como sujeto de interés público. Esta es la reafirmación de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Está la reafirmación de los derechos fundamentales de
las bolivianas y los bolivianos, que están definidos en la Constitución Política del Estado, y aparece un cuarto derecho, que es el derecho de bolivianas y bolivianos a vivir sin pobreza material, social y espiritual. Entonces, un poco la realización, la aplicación del vivir bien en la gestión pública desde la Ley 300 se debe realizar desde el ejercicio complementario, en balance, en equilibrio de esos cuatro tipos de derechos. Y ese es un avance sustantivo hacia el vivir bien. En realidad la Ley 300 es la que nos da el marco, el escenario sobre el cual vamos a empezar a trabajar la visión del vivir bien sobre esta base de los derechos. En ese contexto, bueno, la Ley Marco, la Madre Tierra, también va a definir un conjunto de objetivos del vivir bien. Es la primera norma en el Estado Plurinacional de Bolivia que va a integrar en la reflexión jurídica, normativa, los saberes del vivir bien. Esta ley integra ya una primera reflexión sobre qué se puede entender como vivir bien desde la gestión pública, y lo hace desde la visión del reconocimiento de los saberes del vivir bien: saber gobernarse, saber comunicarse, saber escuchar, saber trabajar, saber danzar, etcétera, etcétera. Además, esta norma integra una visión respecto a que vivir bien es vivir en balance, armonía y complementariedad. Luego de esta norma, bueno, además estas dos normas, la Ley 071 y la Ley 300, integran un nuevo concepto a nuestra visión del vivir bien, que es el concepto de sistemas de vida. Para implementar el vivir bien es necesario fortalecer nuestros sistemas de vida en esta visión holística, integral, donde se pone en el centro a la vida, la reproducción de la vida, etc. Entonces aparece este concepto de sistemas de vida que se integra en la ley 300, donde la ley 300 intenta definir, da un pasito más allá e intenta definir qué es un sistema de vida, y la ley 300 nos dice: el sistema de vida es la articulación entre las zonas de vida, que es el escenario natural, donde están el conjunto de seres vivos, las condiciones materiales, físico-geográficas, climáticas, etcétera, para la reproducción de la vida, y las unidades socioculturales. Entonces, al final, el sistema de vida es la articulación entre los territorios y las unidades, la población que vive en esos territorios y que deben vivir en balance, armonía y complementariedad, y orientarse hacia la armonización de los sistemas de vida en el territorio nacional. Esa es la visión de la ley 300. Ese enfoque luego se recupera en la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, que es la ley 777, que se promulga el año 2016. Entonces, esa visión de vivir bien, sistemas de vida, derechos, se integra ya de una forma más concreta en el Sistema de Planificación Integral del Estado, y ese es un paso sustantivo, fundamental para la construcción del Estado plurinacional, tener un sistema de planificación alineado a la visión de Estado plurinacional, porque el sistema de planificación y todo el sistema de gestión pública que hemos heredado en el Estado plurinacional boliviano es una arquitectura republicana. El sistema de planificación, como los otros sistemas de gestión pública, provienen de la ley SAFCO, que es la ley del sistema de administración y control gubernamental. Esta ley SAFCO fue promulgada, si mal no recuerdo, entre los años 90, ¿no? A principios de los años 90, por Jaime Paz Zamora, y es la base, esta ley es la base fundacional de los gobiernos neoliberales. Pero bueno, nosotros seguimos gobernándonos y realizando la gestión pública en el marco de la ley SAFCO. Y el sistema de planificación también estaba integrado en esta ley neoliberal. La ley del SPIE desafía esa visión anterior de planificación, donde la planificación se había convertido en un ejercicio de fomento un poco de
del individuo, ¿no? De las individualidades, del ciudadano. En el marco de la distribución per cápita de recursos, bueno, todos empiezan a planificar sobre la base de recursos que se les distribuye. Es una visión absolutamente fragmentada, individualista, homogénea, se homogeniza el país, todos los municipios son iguales, no hay indígenas, no indígenas, un poco es esa visión homogénea del ciudadano. Y esa propuesta de planificación cambia con el SPIE. El Sistema de Planificación Integral del Estado tiene el desafío de articular la planificación al vivir bien, pero además al Estado plurinacional. ¿Y cuál es la forma de alinear la planificación al Estado plurinacional? Se realiza a través del concepto de justamente sistemas de vida. La ley del SPIE reconoce que en el país existen diversos sistemas de vida. Y en esos sistemas de vida, bueno, la centralidad de los sistemas de vida son las unidades socioculturales, son las identidades culturales, son las identidades plurinacionales, porque cada nación del Estado plurinacional tiene su propio sistema de vida. Guarayos, chiquitanos, Huenayec, Yuracarés, etcétera, tienen su sistema de vida. Los aymaras tienen su sistema de vida, los quechuas también, y al interior también tienen su sistema de vida Yura, su sistema de vida Tiquipaya, su sistema de vida Yampara, su sistema de vida del Ayllu, de Jesús de Machaca, etcétera, etcétera. Esa es la visión del sistema de planificación integral del Estado, basar la planificación en el marco de la visión territorial de los sistemas de vida. Pero además no es solamente una visión territorial, el sistema de vida al final es un ejercicio de gestión pública para armonizar ese sistema de vida en las diferentes dimensiones de la vida, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, porque en muchos casos hay presiones, por ejemplo, productivas, extractivas sobre un territorio, entonces crea desarmonía, crea desbalances con el tema ambiental, o existe mucha desigualdad en la redistribución de recursos, de ingresos en esos sistemas de vida. Entonces, el sistema de vida, además, lo que intenta es crear un sistema de vida armónico para que realmente sea un sistema de vida del vivir bien. Y ese es el esfuerzo conceptual de la ley del sistema de planificación integral del Estado, y además tiene otros temas más que de detalle, porque articula la visión de desarrollo con la visión territorial. Es un avance fundamental y significativo. El tema es que no se ha implementado la ley del SPIE con ese enfoque. Un poco hemos seguido implementando la planificación con el enfoque antiguo de los planes de desarrollo municipal, no hemos interiorizado los desafíos sustantivos que venían del vivir bien, de la ley 300, que están en la misma ley y que lamentablemente no se han podido concretizar en instrumentos metodológicos que fortalezcan esa capacidad del SPIE hacia el vivir bien. Finalmente, la implementación es un proceso. ¿Cómo se podría fortalecer la incorporación del vivir bien y los sistemas de vida en la administración pública? El tema sustantivo aquí es que nuestro Estado plurinacional se basa en la fortaleza de nuestras naciones, de nuestras autonomías indígenas finalmente. Pero esas autonomías indígenas no pueden desarrollarse porque siguen opacadas por toda la visión de gestión pública heredada y actualmente en operación, que no les permite desarrollarse. Entonces, un elemento central es seguir presionando para que las autonomías tengan su propia normativa, etcétera. Eso va a tardar mucho tiempo. Entonces, de lo que se trata es de cambiar esta visión de la gestión pública del Estado plurinacional y volverla coherente con los desafíos de profundización del Estado plurinacional. Y ahí se han dado pasos bastante interesantes en estos últimos 3 años. El primer paso, yo creo que el fundamental, ha sido la publicación de este libro del vicepresidente que se llama Geopolítica del Vivir Bien, donde más allá de plantear temas filosóficos, conceptuales, ideológicos, se plantea una ruta para construir el vivir bien en cualquier estado, ya sea Bolivia, fuera de las fronteras, ¿no? Y es una ruta que nos da
7 elementos, ¿no? Él plantea 7 elementos. Su primer elemento es volver a las leyes de la naturaleza. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que salir de esa visión antropocéntrica, occidental, moderna, y volver a las leyes de la naturaleza, a la visión cosmobiocéntrica, etc. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con entender, valorar nuestras cosmovisiones, ¿no? Porque eso también puede sonar muy filosófico, etcétera, pero se trata de volver a nuestra visión de la vida, ¿no? Si realmente estamos haciendo ese tránsito hacia el cosmobiocentrismo, tenemos que entender en qué se basa ese cosmobiocentrismo, cómo se da el diálogo entre seres humanos, naturaleza, en el marco de los ayllus, comunidades, etcétera. Es empezar a valorar todo eso. El tercer tema es volver a la comunidad, volver al ayllu, ¿no? A nuestra organización del sistema de vida, porque esto no es abstracto, el ayllu es la vivencia misma del vivir bien. Todas las prácticas, manifestaciones del vivir bien están en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, volver al ayllu. Y un elemento sustantivo de este documento es lo que son los códigos del vivir bien, que el vicepresidente plantea todos estos últimos años, siglos. Básicamente lo que se ha hecho es destotalizar nuestro conocimiento, el conocimiento de los pueblos originarios. Se nos ha desenergizado. Son siglos, pues, de conquista, de república, ¿no? De marginación, de discriminación, y eso ha tenido un impacto. Se ha pretendido destotalizar el conocimiento. Pero a pesar de esa pretensión, existe un conocimiento profundo, una sabiduría profunda de los pueblos originarios que están en los códigos del vivir bien. Luego él nos plantea el despertar político, el despertar de la conciencia y a aplicar todo eso en un cambio sustantivo no solamente del paradigma a nivel nacional, sino mundial. Sobre esa base se ha desarrollado el informe del vivir bien. El año pasado se ha presentado este informe del vivir bien, el 2023. Y este informe del vivir bien agarra esa geopolítica y lo vuelve un método. Lo vuelve el método propio del Estado plurinacional para hacer una evaluación de lo que ha sucedido en el país en el vivir bien. Y cada una de esas dimensiones se vuelve un capítulo, ¿no? Entonces tenemos un capítulo de las cosmovisiones, un capítulo de los códigos, un capítulo del despertar político, etc. Y sobre esa base se ha empezado a trabajar el método y la métrica del vivir bien, se ha empezado a visualizar cuáles pueden ser los indicadores del vivir bien, cómo salimos del antropocentrismo, entramos en una visión cosmobiocéntrica, hemos evaluado cuáles son los avances del vivir bien en el Estado plurinacional desde los diferentes ámbitos, nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, el educativo, sociocomunitario, productivo, el modelo de diplomacia de los pueblos, el de soberanía alimentaria, el de salud familiar. 10 modelos. Y ahí se ve cuáles son los avances del vivir bien y cuáles son los desafíos que tiene el vivir bien. Y se han encontrado que uno de los desafíos sustantivos que tenemos para construir el vivir bien más holístico, que incorpore de forma más integrada lo que llamamos las 4 dimensiones del vivir bien, el bien saber, el bien hacer, el bienestar, el bien sentir. Lo que está fallando y el mayor desafío es el modelo de gestión pública, que está yendo en contrarruta a los requerimientos del vivir bien. Y es obvio, porque este modelo de gestión pública es una herencia republicana, es una herencia del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo podemos construir un Estado plurinacional de Bolivia del vivir bien con un modelo de gestión pública neoliberal? Es totalmente contradictorio. Y ahí se encuentra específicamente la necesidad de avanzar en un nuevo modelo de gestión pública plurinacional comunitaria. Pero en este ejercicio del informe del vivir bien, bueno, actualmente se están realizando los informes departamentales del vivir bien y se está recuperando la visión más profunda, yo diría, del sistema de planificación integral del Estado, construyendo en algunos territorios los horizontes de vida, recuperando nuevamente ese enfoque del vivir bien en el marco de los horizontes de vida, pero recuperando ya toda esta riqueza del informe del vivir bien, etcétera, planteando que la planificación debería hacerse desde las 4 dimensiones del vivir bien, el bien saber, el bien hacer, el bienestar, el bien sentir de una forma más holística, incorporando el método del vivir bien con esta visión
cosmobiocéntrica, donde se recuperan indicadores antropocéntricos, pero también se construyen indicadores orientados a, que ponen en el centro a la madre tierra. Entonces es una nueva lógica de construcción de indicadores y sobre esa lógica se plantea definir la agenda de acción. Es un mini plan territorial, esto de los horizontes de vida. Y actualmente estamos trabajando lo que hemos llamado las rutas del conocimiento y vivencias del vivir bien en los territorios, para hacer explotar, despertar el vivir bien en los territorios, tomando en cuenta además los elementos que están en el informe, desde la dimensión económica, social, espiritual, ambiental, que despierten todos los códigos que han estado dormidos en los territorios. Entonces vamos a trabajar en los yungas y en los diferentes territorios para hacer despertar esos códigos y tener efectivamente una mirada integral y cómo se construye el Estado plurinacional del vivir bien desde los territorios, porque hasta ahora hemos querido construir el Estado plurinacional del vivir bien desde arriba, desde el nivel central, desde la paz, pero descuidando el fortalecimiento de las manifestaciones concretas, tangibles del vivir bien que están en los territorios. Entonces ha habido un ejercicio acá, ese ejercicio de construcción del Estado plurinacional desde el nivel central un poco se paraliza porque la gestión pública no coadyuva a que eso siga avanzando, o sea que como que se queda estático. Entonces ahora vemos que son los territorios los que pueden permitir movilizar nuevamente toda la energía y el espíritu del Estado plurinacional, que a su vez permita hacer los cambios que se requieren en las normas y en la arquitectura de la gestión pública, ¿no? Entonces hay esos avances, creo que son ejercicios muy interesantes que habría que tratar de fortalecerlos y volverlos un ejercicio nacional, plurinacional, para desde los códigos del vivir bien despertar nuevamente la conciencia de lo que significa vivir en un Estado plurinacional, ¿no? Para finalizar, licenciado Diego, quisiéramos escuchar cuáles son sus apreciaciones finales sobre este tema que hemos tocado hoy en este podcast. No, pues una convocatoria a todos quienes pueden aportar en este proceso de construir países con nuevas miradas, construir un mundo con nuevas miradas y perspectivas. El vivir bien es una alternativa concreta que tenemos. Tenemos esa riqueza de vivir en países con pueblos originarios, milenarios, ancestrales, que no han perdido su visión de convivir y coexistir con la madre tierra. Tenemos esos códigos del vivir bien, que son la sabiduría profunda de nuestros pueblos para vivir en balance, armonía y complementariedad, que no solamente están en Bolivia, ¿no? Son parte de todos los pueblos originarios, ancestrales, milenarios. De lo que se trata es de empezar a conectarnos, empezar a conectar esas energías de Bolivia con pueblos del norte, del Asia, de Europa, y poder influir en el mundo estas energías del vivir bien. Entonces, realmente convocar a todas y todos quienes se sienten parte de un esfuerzo de esta naturaleza puedan participar, porque esta es una construcción altamente colectiva, de grupo. Entonces, todo esfuerzo tiene que ser bienvenido, ¿no? Entonces, invitarlos a participar de estas iniciativas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast de la Televisión Educativa Plurinacional, donde hemos compartido el concepto del vivir bien y su integración en la gestión pública boliviana. Hemos analizado sus fundamentos normativos, los avances alcanzados y las formas en que podemos fortalecer esta filosofía en la administración pública. Además, discutimos cómo los sistemas de vida en armonía con la naturaleza son esenciales para materializar el vivir bien en todos los niveles de gestión. Muchas gracias por acompañarnos.